En esta presentación hablaremos sobre la ética y sexualidad, el cual es uno de los temas desarrollados en el curso de Ética y Comunicación. Como conocimiento general, sabemos que este deriva a otros temas que se relacionan con la moral, o más bien dicho, la doble moral, hablando del aborto, la anticoncepción, la educación sexual, etc. Pues estos términos, ética y sexualidad, pueden variar dependiendo de las coyunturas, teniendo en cuenta que existen diferentes culturas, costumbres, además de ser conscientes de que los tiempos han cambiado, pues esto también modifica los conceptos. En esta oportunidad cerraremos un poco más el tema y nos centraremos principalmente en un subtema, la religión, ya que se ha visto implicada en ambos términos. Para entrar en contexto, comenzaremos definiendo el tema principal. Entonces, ¿qué es la ética? Pues es una disciplina que busca estudiar el bien y el mal y lo relaciona con cuestiones morales y el comportamiento humano. También podríamos decir que es una herramienta que nos ayuda a valorar el comportamiento de las personas dentro de una comunidad y hace que una sociedad establezca su forma de vivir a través del pensamiento. ¿Qué es la sexualidad? Esta palabra es bastante amplia. Está ligada a varios conceptos. Puede referirse a lo biológico, al placer sexual, a la orientación sexual. Se involucra también con los deseos, se relaciona con creencias, pensamientos. También responde a procesos psíquicos, sociales y culturales, identidad de las personas, educación y muchas otras alusiones más. Sin duda, la ética tiene cabida en este concepto, ya que en ciertas circunstancias puede cuestionar mucho a la sexualidad. ¿Cuál es el significado de la palabra religión? Bueno, es un conjunto de creencias, normas de comportamiento y ceremonias propias de un determinado grupo humano, en el que el hombre reconoce una divinidad. Una vez dicho esto, veremos de qué manera está relacionado el tema de ética y sexualidad con la religión. Sabemos que la religión ha dominado sociedades grandes y pequeñas desde hace mucho tiempo atrás. Se ha utilizado como una fuente de poder para poner orden, para hacer justicia, para establecer reglas y para muchas otras cuestiones políticas y sociales. La religión hoy en día ya no tiene el mismo dominio que antes. Ahora, las personas tienen más libertad de cuestionarse sobre estas creencias, sobre todo cuando se ha visto involucrada en escándalos totalmente inmorales como la pedofilia o la corrupción. Pues esto genera un cambio en las sociedades e individuos que siguen conductas bajo las normas o dogmas religiosos. Sin embargo, una vez caída la religión, en el caso extremo, puede ser menos trágico ya que existe la ética o la moral, las cuales también persiguen la idea de darle un sentido a la vida en base a la justicia, igualdad y respeto. Se puede decir entonces que la religión tiene muchos aspectos en común con la ética. Así, se podría vivir sin creencias religiosas, mas no sin la ética. Con respecto a la sexualidad, se ha visto que el rol de la religión era más una herramienta para controlar a la sociedad y de alguna manera oprimirla, con la idea de sacralizar el acto sexual.
y llevar a cabo únicamente con fines reproductivos y dentro de una familia convencional. En estos tiempos ya no se actúa bajo un pensamiento de culpabilidad, pero sí responde a la ética, ya que a pesar de ser seres libres, en esta práctica requiere de un consentimiento mutuo entre las personas. Bueno, la transformación principal que ha ocurrido en las sociedades modernas y contemporáneas en relación con la ética de la sexualidad es que la impronta de la religión, particularmente la religión católica, estamos hablando de Occidente, eh, se ha reducido significativamente, ¿no? Es lo que algunos llaman pues, el proceso de secularización, este proceso por el cual el aspecto religioso retrocede en su capacidad, retrocede la capacidad de lo religioso de controlar o de mantener bajo su control esferas organizativas de la vida humana, ¿no? De esta forma que la religión se separa del Estado, ¿no? El Estado se hace laico, la economía tampoco es controlada por la religión, se convierte en una esfera autónoma, la ciencia también se convierte en una esfera autónoma, el arte se convierte en una esfera autónoma, y la moral, ¿no? La moral también se ha convertido en una esfera autónoma, y parte de ese fenómeno de secularización y de secularización de la moral específicamente, parte de ese proceso, y un ejemplo privilegiado de ese proceso es la ética de la sexualidad, ¿no? Digamos, básicamente lo que podríamos decir que ha sucedido es que esas prohibiciones clásicas del catolicismo, ¿no? Para hablar nuevamente del contexto, estamos en el contexto occidental, estas prohibiciones que San Pablo, ¿no? Enuncia en sus cartas a los Corintios, por ejemplo, ¿no? Son esas prohibiciones sexuales súper estrictas, ¿no? Que el mejor valor es la virginidad, el matrimonio es un mal menor, digamos, y que toda sexualidad debe ser reproductiva, ¿no? La sexualidad como fin en sí mismo es un pecado. Esas prohibiciones que durante muchos siglos rigieron, digamos, más o menos alrededor del mundo occidental y de su área de influencia, esas prohibiciones ya han retrocedido un poco, ¿no? Contemporáneamente más bien se asume, pareciera, ¿no? Que la gente tiene cierto derecho al placer, hombres y mujeres, cierto derecho al placer sexual, bajo el límite, obviamente hay normas, eso no quiere decir que hay un caos, una anarquía sexual, hay normas que son tanto morales como jurídicas, y yo diría que pasan principalmente o se basan principalmente en la protección de la libertad, de la autonomía y el bienestar de los individuos, ¿no? El proceso que describimos un poco muy a grandes rasgos es un proceso que toma a cabo en contextos de democracias, y particularmente democracias liberales, ¿no? Aquellas que por un lado separan entre la iglesia y el Estado y por ende el orden jurídico, y también son sociedades que garantizan libertad e igualdad, ¿no? a sus ciudadanos. Es en esos contextos en donde se dan estas transformaciones, ¿no? Obviamente se dan con mucha mayor intensidad por ende en los países centroeuropeos y no europeos, ¿no? Aquí en Sudamérica también se dan obviamente, pero de formas diferentes, más conflictivas. Todavía, digamos, no hay un consenso al respecto. Es una cosa que había que anotar. Otra cosa que hay que anotar sobre esto es que este proceso es controversial, ¿ya? Es controversial porque y uno puede, creo, identificar dos tipos de crítica más o menos diferenciados. Tienes por un lado una crítica proveniente de sectores religiosos, conservadores, ¿no? Católicos, evangélicos, o la postura oficial misma en realidad de la Iglesia Católica, ¿no? Que básicamente lo que afirma es que este proceso de liberalización de la sexualidad lo que ha ocasionado es que se pierda o se ignore el orden natural de las cosas, digamos,
Cuando dicen orden natural, en realidad están queriendo decir orden divino. Es como el eufemismo que utilizan ahora, creo, ¿no? Para hacer referencia al orden divino. Orden divino, un orden en el cual los hombres tienen una función y las mujeres otra función, y esa función es esencialmente, pues, tener hijos, ¿no? La liberalización de la sexualidad es también su autonomización, el hecho de que se separe digamos, la sexualidad se independiza de la procreación, se autonomiza. Pero no es el único tipo de crítica que se le ha hecho a este proceso. Uno puede ver también en muchos sociólogos, filósofos, antropólogos de una orientación política más progresista, si quieres, que afirman que, por ejemplo, este proceso de liberalización de la sexualidad lo que es en realidad es un proceso de mercantilización de la sexualidad. Que lo que ha ocurrido es que a través de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, que se acelera, es que la sexualidad se ha convertido en una mercancía, ¿no? Particularmente el cuerpo femenino, que siempre es el más sexualizado, el más objetivado, ¿no? Y que toda esta legitimación de la sexualidad, esta liberalización de la sexualidad, en realidad es básicamente su mercantilización, ¿no? Y que por ende también las relaciones humanas, las relaciones eróticas, amorosas, también están un poco bajo ese orden mercantil, ¿no? Como que nos relacionamos con las personas un poco como nos relacionaríamos como mercancía, ¿no? El hecho de que Tinder parece un pequeño centro comercial digital, ¿no? Como Amazon, pero para gente, va un poco en esa línea, ¿no?